En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues en la primera, en la lectura de la misa ordinaria de este día, es el principio del Evangelio de San Mateo y nombra 14 generaciones de personas, de nombres de personas, desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Tamar, Aminadab, Naasón, Boaz, Rahab, Ruth, Gesem, Salomón, Urías, Rehoboam, Josafat, Ezequías, Manasés, y luego la última lista de Saltiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eleazar, Matán, Jacob, y luego José, el esposo de María, de quien nació el Cristo. Y así comienza el Evangelio de San Mateo. 14 generaciones repetidas 2 veces, de generaciones de músicos, de poetas, de campesinos, de profetas, de amas de casa, de trabajadores simples, de reyes, lo que ustedes se imaginen. Pero cada uno de ellos, con todos sus defectos y todas sus dificultades, mas sin embargo, nadie se escapó de contribuir al nacimiento de nuestro Señor. Si se dan cuenta, el egoísmo, el orgullo, nos quiere hacer entender que tenemos que ser perfectos para hacer las cosas. ¿Qué sabemos nosotros de cómo Dios se ha de valer o se ha valido de nuestros defectos, de nuestras debilidades y también de nuestros dones para hacer que Cristo nazca en los demás? No lo sabemos. Sí. Entonces, habíamos visto cómo tenemos dificultad en llegar a creer que Dios nos ame sin tener que nosotros hacer nada. A menos que creamos en el amor que Dios nos tiene, nosotros no hacemos nada. Podemos tener la apariencia de cristianos, de hijos de Dios, pero en el fondo no, en el fondo no hay nada. ¿Sí? Entonces, tendríamos que afirmar, después de escuchar el Evangelio de San Mateo, tendríamos que escuchar que ser pecador tiene que ser para nosotros una suerte muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ser pecador significa para nosotros conocer a Dios, saber hasta dónde llega su amor, pues Dios se da mejor a conocer perdonando
nuestros pecados. Y eso es algo que nosotros no logramos entender. Sí. Nunca se revela a Dios a ustedes de la mejor forma que cuando les perdona los pecados. Pero el orgullo, el egoísmo, no los deja a ustedes entender eso. Porque primero se imaginan que hay que hacer cosas muy grandes, muy importantes, o ser tal persona o tener ciertas cualidades para que Dios nos perdone libremente, gratis. Es decir, que el amor ofrecido o el perdón ofrecido de forma gratuita, nosotros no lo entendemos. No lo entendemos porque no somos generosos. No abrimos la boca, no escuchamos, no trabajamos a menos que vayamos a obtener algo. Sí. Entonces, nosotros no hubiéramos conocido la grandeza de Dios, la majestad de Dios, el perdón de Dios, si no hubiéramos conocido a David, pecador. Si no hubiéramos conocido a Magdalena, pecadora, o a Pedro, sacándonos del abismo, Dios manifiesta quién es. Pero eso dice el profeta Jeremías. Dice, todos me conocerán cuando perdone su culpa y de su pecado no me vuelva a acordar. Y Dios nos perdona. Y nosotros constantemente estamos diciendo, pobre de mí, que no puedo salir de una para caer en otra. ¿Cómo puede ser posible que Dios me perdone? ¿Cómo puede ser posible que Dios sea más bueno que yo? ¿Dios no puede ser más bueno que yo? Sí. Entonces la suerte de ser pecador se anuncia en todo lo largo del Evangelio. Sí. Pero un falso cristianismo, un tanto farisaico, nos ha oscurecido los ojos sobre la suerte de ser pecadores. Entonces, hemos pensado que para conocer a Dios tenemos que ser impecables o perfectos. La buena noticia es generalmente todo lo contrario. Cuando se es pecador, el Señor se invita a sí mismo a nuestra casa. Y así es como se le conoce. Es una suerte inaudita. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Zaqueo, que dice el Evangelio que él trataba de conocer quién era Jesús. Y llegado a aquel lugar, Jesús levantó los ojos y le dice a Zaqueo, baja enseguida, pues voy a hospedarme en tu casa. ¿Quién te ha dicho que tienes que subir por ti mismo cuando yo puedo bajar? Sí. Y descendió, dice el Evangelio, descendió enseguida y lo recibió con alegría. Y todos murmuraban diciendo, ha entrado en la casa de un pecador. Sí. Es un escándalo. No deja de ser escándalo que Dios me perdone a mí. Y peor aún, que yo logre aceptar su perdón. Sí. Entonces, la suerte de ser pecador es también la suerte de ser cristiano. Porque quien no es pecador, quien no se considera pecador, no tiene necesidad de Cristo. Sí. Y nunca conocerá al Dios verdadero. Entonces, no le amarán nunca totalmente porque Dios se manifiesta hasta el extremo, perdonándonos.
Que Dios nos haga un milagro ahora, que nos dé un trabajo, que nos dé una casa, que nos cure de nuestras enfermedades. Todas esas cosas las entendemos, pero que me perdone por pura bondad suya, eso no lo entendemos. Sí. Incluso saliendo del confesionario, viene el demonio y dice, ¿será cierto? Sí. Entonces, podemos invitar a Dios a nuestra casa, pero todo quedará en nada, y eso no nos llevará a amarlo si no nos conocemos como pecadores, si no aceptamos ser pecadores y ser perdonados. Sí. Entonces, ahí tenemos el caso de Simón el fariseo, que invita a Jesús a su casa a comer, y en ese instante se presenta esta mujer llorando en el suelo y llorando. Y Simón dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. ¿Sí? Y este es el drama de cada uno de nosotros de casi todos los días. Tenemos muy pendientes los defectos de los demás. Ni entramos ni dejamos entrar a los demás. Sí. Entonces, vemos a Jesús, nos consideramos pecadores y la relación entre los dos se hace imposible. Y no hemos logrado entender nada. ¿Sí? La pecadora, Magdalena, entendió que Jesús era el que perdonaba el pecado y conoció a Dios. Sí. Su pecado fue su mejor suerte, lo mejor que le sucedió. Volver a encontrar a Jesús siendo pecadora. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos ser perfectos para volver a encontrar a Dios, ya cuando seamos perfectos. Sí. Entonces, Dios se invita a su casa. Lo reciben, brota la alegría y Dios los transforma en amor como Él. Y le dijo a María Magdalena que queden perdonados tus pecados. ¿Sí? Y Zaqueo, lo mismo. Sin haber dicho ninguna palabra, la primera palabra que salió de la boca de Zaqueo fue: daré la mitad de mis bienes a los más pobres. Sí. Entonces, al que poco se le perdona es porque poco ama. Sí. Y San Pablo dice: Dios encerró a todos los hombres en la rebelión para usar con todos ellos de misericordia. Sí. Entonces, la suerte de ser pecadores nos ofrece la posibilidad de conocer a Cristo y de encontrar la vida. Su perdón es para que vivamos, para que nuestro ser creado triunfe, para que logre su fin. Su perdón nos libera para el amor. Tanto Zaqueo como María Magdalena se nos ofrecen como seres libres para amar. No enumeran sus pecados a Jesús, aparecen simplemente abiertos inmediatamente a una vida de caridad, sin volverse sobre sí mismos, como lo hacemos nosotros. Nunca nos podríamos imaginar a María Magdalena metiéndose en la casa de Simón el fariseo y decirle: mira todo lo que me pasa, todo lo que me han hecho, mira dónde estoy por culpa de los demás. María Magdalena entiende que eso es irrelevante, no tiene nada que ver. Aquí lo único que importa es aceptar, ser perdonada y liberada para comenzar a amar a Dios.
No es como nosotros, que en cuanto nos damos cuenta de algo o que nos molesta algo, nos identificamos con el problema y nos volvemos un problema. Nos replegamos sobre nosotros mismos y decimos, pobre de nosotros. ¿Sí? Entonces, ni María Magdalena ni Zaqueo, ninguno de los dos está seguro de sí mismo. ¿Sí? Están seguros de Jesús. Seguros de Jesús. Entonces, si continuamos encerrados en una vida cristiana en la que hay que hacer algo por Dios, como cosas buenas, actos de virtud, ciertas oraciones, no tenemos el corazón abierto para recibir a Dios, que se nos invita. ¿Sí? Ciertamente hay que hacer algo por Dios, pero después de haber aprendido a acogerlo como Él se quiera dar a nosotros en el momento presente. ¿Sí? Entonces, me parece imposible que Dios haya podido dejar a la humanidad bajo el peso del pecado si no hubiera hecho de este pecado una gracia para el pecador. Entonces, estamos ante el misterio más grande de nuestra vida. Y San Pablo dice, oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Es lo que dice San Pablo. Entonces, que de este pecado que nos separa de Dios se sirva para darse a conocer es verdaderamente incomprensible. Entonces, no es tanto el pecado el que cierra el corazón a Dios, sino no querer recibir la ternura que perdona siempre y que puede condenarse uno a sí mismo si no se abre al perdón de Dios. ¿Sí? Entonces, nos queremos constantemente justificar haciendo obras buenas, pero Dios nos lo impide hasta que no hayamos comprendido que la salvación viene de Dios y es un don gratuito. Lo bueno que nosotros podemos hacer viene de Dios. La escena de Zaqueo es casi como el de la anunciación. Es la anunciación del pecado. Sí. Entonces, tanto Zaqueo como Simeón, si recuerdan, que dice, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Nosotros dónde lo vemos? En el perdón. Sí. Entonces, si recuerdan, después de la traición de Pedro, que él se va separando poco a poco de Jesús y de pronto Pedro se encuentra rodeado de gente extraña fuera del pretorio. Y el Evangelio dice que en el mismo instante, mientras hablaba, mientras negaba a Jesús, cantó el gallo y el Señor, volteándose, miró a Pedro. Pedro entonces recordó. ¿Y qué es recordar? Recordar es volver a poner en el corazón. Volver a poner en el corazón la mirada de Jesús. Entonces, en el mismo instante que lo negamos, en el mismo instante que somos infieles, en el mismo instante en que pecamos, el Señor se vuelve hacia nosotros y nos mira. El pecado y la mirada de Dios van siempre juntas. Pero nosotros impedimos que nos vea porque nos sentimos mal por nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo me puede pasar a mí esto, verdad? Tanto que había avanzado, tan buenas calificaciones que tenía, tan perfecto que era. Sí.
tomar conciencia de la falta o del pecado y la mirada de Dios son la misma cosa. Sí. La mirada de Jesús es lo que nos hace recordar, como a Pedro, sus palabras y adquirir conciencia de nuestro pecado. Entonces, este encuentro con la misericordia de Dios tiene lugar en el mismo instante de nuestros pecados. Dios no nos deja ni un solo instante sin su amor, ni un solo momento como pecadores abandonados por Dios a causa de nuestro pecado. Estamos constantemente bajo la acción de la misericordia de Dios. Entonces, tenemos que acoger en el mismo instante del pecado la mirada de la misericordia de Dios y la conciencia de nuestro pecado. Un ejemplo bien claro y simple de la aceptación, de la vivencia, del acogimiento y del amor por la propia miseria, la propia debilidad y el propio pecado es Santa Teresita de Lisieux. Sí. Ella, la vida toda de Santa Teresita se refleja en estas palabras de la primera carta del del evangelista San Juan. Nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Y de allí se desprende toda la vida de Santa Teresita. Entonces, su fe en el amor infinito de Dios, su santidad, su doctrina, su vida toda, son la manifestación de esta fe en el amor misericordioso de Dios. La fe en el amor, fe firme, sencilla, ingenua, es la esencia de toda la vida de Santa Teresita. Para ella, el amor filial constituye la vivencia del Evangelio. Y por eso ella misma dice: no he dado a Dios más que amor. ¿Sí? ¿Y de dónde nace? ¿De dónde puede ella decir que no ha dado a Dios más que amor? La atmósfera en la que ella vivió se expansionó en el alma de Santa Teresita. Desde el principio, su fe fue una fe inquebrantable en el amor paternal que Dios tenía por ella. Y de esta fe brota toda su vida espiritual, con su amor, su humildad, su confianza, su abandono y su alegría. Entonces, ¿cómo es que Santa Teresita comienza a amar a Dios? Comienza a amar a Dios en cuanto se da cuenta de que es infinitamente amada por Dios. Y para corresponder, lo único que quiere hacer es amar a Dios. En el estado actual, Dios no nos ama solo gratuitamente, sin mérito alguno de nuestra parte, sino que nos ama a nosotros, miserables, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestros pecados, o más exactamente a causa de nuestra extrema y excesiva miseria. Cuanto más creamos en el amor misericordioso de Dios, más glorificamos a Dios. Pero como decía, nuestro orgullo se rehúsa a creer en esta característica del amor divino, porque le repugna el reconocimiento de la propia miseria. Entonces, no podemos comprender que Dios nos ame así, inmerecidamente. Y no se trata de comprender, necesariamente se trata de creer en Él, sencilla y firmemente, como Santa Teresita. Entonces, ella misma lo decía: lo que agrada a Dios es el amor que siento a mi pequeñez y a mi pobreza.
Lo que agrada a Dios es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Si nuestros pecados, nuestras debilidades o nuestra miseria no nos obliga a decir eso todos los días, de que estamos invadidos por el orgullo. Sí. Entonces Santa Teresita amó a Dios con un corazón de niña y a pesar de su debilidad y de su miseria, tuvo la audacia de tratar con Él con familiaridad, con sencillez. ¿Por qué? Porque con una fe que no admitía vacilación, se creyó simplemente amada, infinitamente amada, misericordiosamente amada por el Dios que es Padre de la misericordia. Entonces, ella siempre deseó desde pequeña ser santa. Pronto se percató de que era un sueño un poquito imposible. Y era imposible porque ella se imaginaba que para ser santa tendría que tener ciertas virtudes o habilidades o dones. Sin embargo, al paso del tiempo, dice, porque ustedes han de recordar que ella oía hablar mucho de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz. Entonces, viéndose a sí misma, su miseria, su debilidad, dice, en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad, amar a Dios. Y esa santidad tendría que llegar a ser obra de Dios. Era algo que ella, por sí misma, no podía hacer. Y decía, quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Entonces encontré en la Sagrada Escritura un verso que dice, el que se crea pequeñito, que venga a mí. En lugar de percibir, de preocuparse, en lugar de producirse ansiedad o desesperación por su pequeñez, lo concibió como una gracia. Jesús mismo, al ver la pobreza o la pequeñez de Teresa, la tomaría en sus brazos y la llevó a la eternidad. Y ella misma decía, y para eso, no necesito crecer. Decir, no tengo que ser inteligente, no tengo que ser perfecta, no tengo que tener ciertas virtudes. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. Ahora, para nosotros, ¿qué significa ser pequeños? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, hemos de tener en cuenta primero, como decía la otra vez, que a todos nos gustaría salvarnos por nosotros mismos. Ser fuertes, valernos de nuestros propios éxitos, brillar ante los ojos de los demás, creer que estamos en el buen camino o que hacemos tantas cosas en la iglesia. El orgullo espiritual es el más peor de todos los demás. Entonces, yo no puedo salvarme en base a mis pequeños éxitos, sino por la gracia. Y nos hacemos atrayentes o atractivos a la gracia de Dios cuando practicamos la humildad y la confianza en Dios. En reconocer la propia nada y en esperarlo todo de Dios, como un niñito lo espera todo de su padre. No preocuparse de nada, como decía Santa Teresita. Aceptar recibir de la mano de Dios día tras día todo lo necesario, sin preocuparse del pasado ni del futuro.
Día tras día hago lo que Él me pide, sin preocupación y sin miedo, con la certeza de que Dios es fiel y me dará a cada instante lo que necesito. Y ella misma dice: así que seguí siendo pequeña, sin otra ocupación que la de recoger flores, las flores del amor y del sacrificio, y ofrecérselas a Dios para complacerlo. Así de simple. Entonces, en la humildad de nuestro diario vivir, buscar cómo complacer a Dios en las pequeñas cosas, estar atentos a todas las ocasiones para realizar pequeños actos de amor, de ofrenda de nosotros mismos, para complacer a Dios, como un niño trata de complacer a su padre. Ese es el corazón del Evangelio. Y por último, dice: no desanimarme de mis propias faltas, pues los niños se caen muchas veces, pero son demasiado pequeños para lastimarse. A Santa Teresita no le preocupaba caerse, como nos preocupa a nosotros. Sí. Y como sabemos, hay dos signos de la presencia del orgullo en nosotros. El primero, el desprecio de los demás, por el miedo o la duda. Y segundo, el desánimo. El desánimo es la mayor expresión del orgullo. Y aquí entramos al segundo aspecto de la pequeñez. Aceptar las limitaciones personales en todos los sentidos, como la falta de valor, de virtud, la dificultad para rezar, todas las debilidades que puedan estar presentes en nuestra existencia, ya sean materiales o psicológicas. Ser humildes es admitir la pobreza que somos. Y es que aceptarse uno a sí mismo no es nada sencillo. A todos nos gustaría ser más inteligentes o más fuertes o más agraciados o más espirituales y muchas otras cosas más. Por eso, por lo general, lo que impide a la gracia actuar profundamente en nuestra vida, y por eso es una forma de pecado, es el no aceptarnos tal y como somos. Aceptar plenamente nuestra historia, nuestro pasado, nuestros errores, nuestro físico, nuestras debilidades, nuestras inclinaciones, nuestros pecados. Ser niño es aceptarme como soy. Sé que tengo muchos límites e imperfecciones, pero no hago un drama con ello. En primer lugar, porque sé que Dios me ama como soy. Dios no me ama por mis resultados o por mis éxitos. Dios me ama porque ha decidido adoptarme como hijo suyo, y eso es suficiente. Y su amor es incondicional. En segundo lugar, estoy seguro de que de mis debilidades, de mis límites, de mis pecados, Dios, con su sorprendente sabiduría, va a obtener un bien. Entonces no me preocupo de mis debilidades, no hago una tragedia de mis debilidades, las acepto simplemente. Y con esta disposición atraigo la gracia de Dios. Y por eso hay debilidades de las cuales Dios nunca nos va a librar, para que aprendamos a depender de Dios como niños pequeños. Y a veces nos cura de nuestras debilidades, pero en ocasiones da la gracia para vivirlas con confianza, de admitirlas tranquilamente y de aceptarse a sí mismo frágil y limitado. En esto consiste la verdadera humildad. Me acepto tal y como soy. Soy capaz de amarme como soy, y eso atrae firmemente la gracia de Dios. Y si me acepto tal y como soy, acepto también el amor que Dios me da, y
lo que Dios me da todos los días. Y si me cobijo en mi fragilidad, mis límites, será más fácil que acepte también a los demás. Porque la mayoría, como ustedes saben, la mayoría de nuestros conflictos que tenemos con los demás son una mera proyección del conflicto que tenemos con nosotros mismos. Entonces, hay que estar decididos a no rechazar nada de lo que Dios nos da y no preferir nada antes que el amor de Cristo. Unos meses antes de sus días de finales, Santa Teresita decía: nunca me aflijo al ver que soy la debilidad misma. Al contrario, me glorío de ello y espero descubrir cada día en mí nuevas imperfecciones. Sí. Y unos días antes de morirse, dice: qué feliz me siento verme imperfecta y con tanta necesidad de la misericordia de Dios en el momento de morirme. ¿Quién de nosotros sabe realmente lo que necesitamos para ser felices? En ocasiones ambicionamos tantas cosas, diciéndonos: voy a ser feliz si tengo esto, si logro aquello, si me dan aquello. Y posiblemente estas cosas sean buenas, pero no forman parte de lo esencial. Lo único que puede hacernos realmente felices es responder a las llamadas de Dios, a las llamadas que Dios nos hace todos los días, y amarle a Él y al prójimo. Eso fue lo que más alegría produjo a Santa Teresita del Niño Jesús. De hecho, a ella le hubiera gustado hacer muchas cosas, lograr muchas cosas en su vida. Pero al final dice: me doy cuenta de que el mayor bien que le puedo hacer a la iglesia es amando a Dios y a los demás. Sí. Y lo dice porque se acordó de lo que dice San Juan de la Cruz. Dice: es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este amor puro, y más provecho hace a la iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas las obras buenas juntas. Entonces, sean cuales sean nuestros límites personales, nuestra situación, nuestra poca inteligencia, nuestro poco avance, sea que sea donde estemos, en la cocina, en la sala, en el campo, en el trabajo, poco importa. Lo que más importa es el amor verdadero. El amor verdadero. Tenemos demasiada consideración por lo exterior, por las obras, por el funcionamiento de las cosas, por la eficacia, mientras que lo único que cuenta realmente, que da sus frutos a la iglesia, es la verdad y la pureza del amor a Dios, la sinceridad del amor. Y eso es lo que, sobre todo, debemos pedir a Dios y ponerlo en práctica. Y Santa Teresita decía: yo sé que lo que más le agrada a Dios es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, esperar ciegamente en su misericordia. Este es mi único tesoro, porque lo que ofende más a Jesús es la falta de confianza. Entonces, lo primero que Dios espera de nosotros no es que seamos absolutamente perfectos. Eso sucederá poco a poco cuando Dios lo quiera, sino que confiemos en Él. Y esta confianza no es fácil de practicar, como decía, ya que todos tenemos nuestros miedos, nuestras aprensiones, nuestras dudas, nuestras sospechas. Y el demonio cada día intenta hacernos dudar del amor de Dios, de la misericordia de Dios. El Espíritu Santo, en cambio, siempre alimentará en nosotros la confianza en Dios. Eso es uno de los puntos fundamentales del camino
de Santa Teresita del Niño Jesús. Y esa sería una de las gracias que le podríamos pedir a ella, a Santa Teresita, en la Navidad. Una mayor confianza en Dios, en su fidelidad y en su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.